El gerente despidió a una madre soltera en el acto, sin saber quién estaba mirando. Solo llegaba 10 minutos tarde, pero para Rachel era como si se hubiera acabado el mundo. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Me encanta saber dónde llegan estas historias. Las campanas de la puerta del restaurante tintinearon cuando Rachel entró corriendo, sin aliento y agarrándose el bolso como si fuera lo único que la mantenía en pie. Tenía las mejillas sonrojadas, los ojos un poco enrojecidos y una mancha de puré de manzana seco le corría por la manga, resto de la mañana agitada que apenas había sobrevivido. Su hijo de 3 años, Mason, se había despertado con fiebre. La niñera en la que solía confiar había cancelado a última hora. Rachel se había apresurado, haciendo malabarismos con un termómetro, avena tibia y mensajes de voz a su vecino. Todo ello mientras intentaba ponerse algo medianamente limpio. Sabía que a Glenn no le importaría, pero tenía que intentarlo. «Buenos días», dijo jadeando, esbozando una sonrisa nerviosa al pasar por delante del mostrador. Glenn no levantó la vista del portapapeles que tenía en las manos. Sus labios se apretaron. «Llegas tarde». Rachel se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza contra el pecho. «Lo sé, lo siento mucho. Mason, mi hijo, está enfermo y yo...» «No me interesan las excusas», la interrumpió Glenn, con voz fría y monótona. Ella parpadeó. «Es solo que... es la primera vez que...» Rachel por fin levantó la vista. Tenía la mirada dura, impaciente. «A los clientes no les importa tu hijo, y a mí tampoco. Estás aquí para trabajar, no para traer dramas». Una camarera cercana, María, se quedó paralizada con una bandeja de café en la mano. El aire del restaurante se volvió pesado. A Rachel se le hizo un nudo en la garganta. «Por favor, necesito este trabajo». Glenn se apoyó en la barra. «Entonces ven a tiempo. Pero como no eres capaz de hacerlo...» Golpeó la carpeta con la mano. «Ficha tu salida. Estás despedida». Abrió la boca. «Espera, ¿me estás despidiendo?» Por si no ha quedado claro, sí. El restaurante se quedó en silencio. Un tenedor tintineó contra un plato en algún lugar de la mesa del fondo. Rachel lo miró atónita. Apretó con fuerza la correa de su bolso. «Pero yo... acabo de empezar aquí el mes pasado», susurró. «Y ha sido un mes muy largo», dijo Glenn con dureza. «No tenemos tiempo para gente que no se compromete». Notó que se le oprimía el pecho. Tenía que pagar el alquiler en 6 días. Aún no había pagado la factura de la luz. Y Mason, ¿qué le iba a decir? «¿Puedo al menos...?» comenzó tratando de recuperar el aliento. «¿Puedo hablar con otra persona? Quizás con el gerente». «Estás hablando con el gerente», espetó Glenn. «Y si no te vas ahora, llamaré a seguridad». No había seguridad. Este no era ese tipo de lugar. Pero Rachel entendió el mensaje. Se dio la vuelta, con los ojos llorosos. Nadie se movió para detenerla. Una pareja en la mesa de la esquina evitó mirarla. María parecía querer decir algo, pero mantuvo los labios cerrados. Rachel salió a la luz de la mañana, que de repente le pareció más fría que antes. Le temblaban las manos. Se sentó en el bordillo detrás del restaurante, sacó el teléfono del bolsillo y se quedó mirando la pantalla en blanco. No tenía llamadas perdidas, ni mensajes, solo silencio. Se llevó la cabeza entre las manos y se enredó los dedos en el pelo. Ni siquiera sabía cómo iba a pagar la gasolina para volver a casa. Pero lo que no sabía, lo que nadie dentro de la cafetería se había dado cuenta, era que alguien la había estado observando. No era solo un cliente, no era solo un transeúnte. En la última mesa, un hombre vestido con un traje gris oscuro había sido testigo de todo, desde el momento en que Rachel entró hasta que salió a la calle. Removió su café en silencio, con la mirada fija en Glenn, que ya había vuelto a gritar órdenes en la cocina.
El hombre no dijo ni una palabra. Todavía no, pero lo haría. Y cuando lo hiciera, todo cambiaría. No era la primera vez que Glenn le espetaba a alguien, pero esta vez algo en el silencio posterior parecía diferente. El aire del restaurante no solo se quedó en silencio, sino que se volvió frío, denso, como si todos hubieran tragado saliva y no supieran cómo volver a respirar. María se quedó paralizada cerca de la caja registradora, todavía sosteniendo una bandeja con café ya frío, con los ojos muy abiertos, incrédula. No era nueva allí. Había visto a Glenn perder los estribios antes, pero nunca así. No delante de los clientes, no en público. Solo llegó 10 minutos tarde, se dijo María en voz baja, mientras retrocedía hacia la cocina fuera de la vista. Glenn, mientras tanto, ya estaba hojeando los papeles de la carpeta como si nada hubiera pasado. Ni una pizca de arrepentimiento, ni una segunda mirada a la puerta. Para él, Rachel nunca había existido, pero sí existía, y alguien más en esa cafetería no se había perdido ni un segundo. James Holloway removió lentamente su café, no porque lo necesitara, sino porque estaba pensando, observando, recordando cada palabra. Estaba sentado en la mesa más alejada, medio escondido detrás de un estante con botellas de sirope de arce desconchadas y menús plastificados. Había entrado sin llamar la atención, con una chaqueta sencilla sobre su traje a medida habitual. Su maletín estaba a sus pies, sin abrir. Nadie lo reconoció. Esa era la intención. A James no le gustaba que lo vieran cuando evaluaba uno de sus restaurantes. Prefería escuchar. Lo que acababa de presenciar, eso no era disciplina, era humillación. Se llevó la taza de cerámica a los labios y recorrió la sala con la mirada. Los demás empleados intentaban actuar con normalidad. Servían los pedidos con prisas, sonreían con rigidez a los clientes y evitaban cruzar el camino de Glenn, como siempre. Pero aquel momento había roto algo. James dejó la taza sobre la mesa, metió la mano en el bolsillo y tecleó unos cuantos datos en su teléfono. La hora, algunas citas seleccionadas. El tono que había utilizado Glenn al decir, y yo tampoco. Observó al gerente dirigirse hacia la trastienda, gritando al lavaplatos por haber apilado mal los platos. Su voz era aguda, impaciente. No era de extrañar que la tasa de rotación de personal en este local fuera casi el doble que en los demás. James sospechaba que había un problema aquí. Por eso había volado hasta allí. Por eso había venido sin avisar. Pero esto era peor de lo que esperaba. Salió del reservado y se dirigió a la barra. María levantó la vista rápidamente, sorprendida. «Oh, ¿le puedo traer algo más?», preguntó, esbozando una sonrisa forzada. James asintió con la cabeza. «Solo la cuenta, gracias». Mientras le cobraba, añadió en voz baja. «Siento lo de antes, no suele pasar así». James la miró a los ojos. «¿Ha pasado antes?». Ella dudó. «No siempre así, pero sí». Él volvió a asentir, tranquilo, en silencio. «Gracias». Ella parpadeó. «Lo siento, ¿nos conocemos?». James sonrió lo justo para ser educado. «No, creo que no». Dejó una propina y salió. El sol se había desplazado ligeramente, proyectando sombras más largas sobre la acera. Al otro lado de la calle, vio a Rachel sentada en el banco de una parada de autobús, con la cabeza gacha y los brazos cruzados con fuerza. Ya no lloraba, pero parecía vacía, como si la chispa que la había mantenido en pie durante todo el día finalmente se hubiera apagado. James no se acercó a ella. Todavía no. Se quedó allí un momento, observándola como una tormenta. Observa una ciudad antes de que caiga el primer rayo. Esto no se iba a resolver con una llamada telefónica o una advertencia por escrito. Lo que había pasado en aquella cafetería no era un desliz, era una cultura, y venía de arriba. James se dio la vuelta
Sacó el teléfono y marcó un número. Sí, soy Holloway. Voy a necesitar el expediente completo de Glenn R. Daniels. Todo. Historial disciplinario, evaluaciones de rendimiento, entrevistas de salida. Y lo quiero para esta noche. Colgó. Luego, lentamente, deliberadamente, sonrió. Si Glenn pensaba que esa mañana había sido un día cualquiera, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Lo más difícil no fue que la despidieran. Fue volver a casa como si ella todavía existiera. Rachel agarró el manillar del cochecito de Mason mientras cruzaban la acera agrietada, con las ruedas atascándose en cada bache y protuberancia. Le dolían los pies, le dolía la espalda, pero nada de eso se comparaba con el vacío que sentía en el pecho. No le había contado lo que había pasado. Todavía no. ¿Cómo le explicas a un niño de 3 años que el trabajo que les daba de comer se ha esfumado? ¿Que lo mejor de mamá no era suficiente? Él daba pataditas suaves, medio dormido bajo una manta, con una lágrima seca en la mejilla. Había tenido fiebre esa mañana, todavía la tenía, pero ella no podía permitirse ir a la clínica en ese momento. No sin horas, no sin sueldo. Pensó en los $18 que tenía en la cuenta bancaria y en los 2 pañales que quedaban en la bolsa. Faltaban 6 días para pagar el alquiler. El depósito de gasolina estaba casi vacío. Y Glenn, con su portapapeles y esa sonrisa fría, le había arrebatado lo único que tenía para evitar que todo se derrumbara. Ni siquiera había podido despedirse de nadie. En un momento estaba explicando, suplicando, y al siguiente estaba fuera de la puerta como si fuera basura tirada en la acera. A Glenn no le importaba que ella hubiera llegado temprano todos los días antes de ese, que siempre cubriera turnos extra, que nunca se quejara, ni siquiera cuando las propinas eran malas o la cocina se retrasaba. Nada de eso contaba en el momento en que llegaba 10 minutos tarde. Solo 10 minutos. Había llamado a su hermana mientras volvía a casa, con la esperanza de que se ofreciera a ayudarla con Mason durante unos días. Pero saltó el buzón de voz. Otra vez. Rachel suspiró y se inclinó para limpiarle la nariz con suavidad. Le temblaba la mano. De vuelta en su pequeño apartamento, le desabrochó el arnés, lo sentó en el sofá y lo envolvió en su única manta gruesa. Él le sonrió, demasiado cansado para hablar. Esa sonrisa la destrozó. Él no tenía ni idea de lo cerca que estaban de perder ese lugar. Se dirigió a la cocina, que más bien era un rincón con una nevera, y se quedó mirando dentro. Medio cartón de leche, una caja de pasta, una manzana, el tipo de nevera que empiezas a memorizar. Se sentó a la mesa, con la cabeza entre las manos. Todos los pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Cómo voy a encontrar otro trabajo tan rápido? ¿Qué pasará cuando llegue el alquiler? ¿Y si no puedo comprar la medicina de Mason? Y, por debajo de todo, la pregunta que más odiaba. ¿Por qué no era suficiente? Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Se quedó paralizada. No sería el cobrador, no tan a principios de mes. Quizás el vecino. Abrió la puerta lentamente, medio esperando que fuera un desconocido pidiendo indicaciones. Pero no era un desconocido. Era María, la del restaurante. «Hola», dijo en voz baja, tendiéndole una pequeña bolsa de papel. Pensé que quizá a Mason le apetecería un poco de sopa. A Rachel se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. «No tenías por qué...» «Lo sé», dijo María, entrando sin esperar a que la dejara pasar. «Vi cómo te trataba. Todos lo vimos». Rachel se sentó, demasiado cansada para hablar. María acercó una silla. «Sabes, esto no fue culpa tuya». Rachel soltó una risa amarga. «En realidad, eso no importa, ¿verdad? La culpa no paga las facturas». María dudó. El tipo de la mesa del fondo, el que llevaba traje, lo vio todo, y después de que te fueras, empezó a hacer preguntas. Rachel frunció el ceño.
¿El hombre de pelo oscuro? Sí, dijo que se llamaba James, no pidió mucho, solo observaba. Creo que era alguien importante. Glenn ni siquiera se fijó en él. Rachel parpadeó. ¿Por qué le importaría a alguien así? María se encogió de hombros. No lo sé, pero la expresión de su rostro no era solo una mirada de siento que te hayan despedido. Era algo más. Rachel no sabía qué pensar, pero esa chispa, la que Glenn había apagado esa mañana, brilló lo suficiente como para hacerla sentarse un poco más erguida. Quizá, solo quizá, esto no era el final. Quizá alguien había visto algo. Y si era así, quizá las cosas aún no habían terminado. James Holloway creía en dejar que el silencio hablara. Y esa mañana había hablado por sí solo. Estaba sentado en la parte trasera de un coche urbano, de esos con las ventanas tintadas lo justo para que el mundo exterior no pudiera ver nada. Su teléfono vibró 2 veces en su regazo. Lo ignoró. La ciudad se deslizaba en suaves manchas borrosas. Edificios de ladrillo, tiendas de barrio, murales descoloridos. Pero su mente seguía en aquella cafetería. Seguía viendo la escena una y otra vez, con todo lujo de detalles, dolorosos. El rostro de Rachel, cómo se desmoronó cuando Glenn la interrumpió en mitad de la frase. Cómo parpadeaba rápidamente, tratando de contener lo que se le escapaba por la garganta. Cómo le temblaban las manos cuando se dio la vuelta para marcharse, no por rebeldía, sino por pura supervivencia. James había visitado cientos de lugares a lo largo de los años. Había visto desastres, errores, incluso crisis nerviosas. Pero esto era diferente. No había dignidad en lo que había hecho Glenn, ni justicia, solo una humillación pública disfrazada de política. Y lo más importante, nadie lo había detenido, ni la camarera, ni el cocinero en la cocina, ni siquiera María, que claramente quería decir algo, pero no podía. James lo entendía. Culturas como esa estaban diseñadas para mantener a la gente callada. Si alzabas la voz, eras el siguiente en salir por la puerta. El miedo era una herramienta, y Glenn la manejaba bien, pero eso se acababa hoy. Puso el archivo que había descargado en su teléfono. Glenn R. Daniels, gerente de tienda, 6 años en la empresa, sin amonestaciones formales previas, pero James señaló la línea con viñeta. 9 renuncias voluntarias del personal en los últimos 5 meses. Eso era casi la mitad del equipo. Otra línea le llamó la atención. Queja de un cliente registrada 2 semanas antes por tono poco profesional de la gerencia. El nombre que figuraba en la queja, María. Se recostó en el asiento y se apoyó la barbilla en el pulgar. Glenn había cubierto sus huellas. Lo había hecho con sutileza. Nunca lo suficientemente alto como para llamar la atención, pero lo justo para echar a los buenos empleados. Y nadie en la empresa había investigado más a fondo. Hasta ahora. El coche se detuvo frente a su hotel. James salió, le dio las gracias al conductor con un gesto y desapareció en el interior sin decir palabra. Arriba, dejó el maletín sobre el escritorio, abrió su ordenador portátil y comenzó a escribir un informe. No era un informe cualquiera. Era un caso para el despido. No iba a basarse en emociones. Eso no se sostendría. Tenía que mostrar números, patrones. La cultura se estaba pudriendo. Las estadísticas de rotación de personal se combinaban con caídas en los ingresos. Se ignoraban las encuestas internas. Y, sobre todo, el riesgo legal, reputacional, humano. James no estaba allí solo para arreglar un restaurante. Estaba allí para proteger el nombre del edificio, la confianza que representaba. Y en ese momento, Glenn Daniels era un lastre. Pero Rachel, James exhaló y abrió una segunda pestaña. Una búsqueda. Redes sociales, registros públicos. No quería entrometerse, solo encontrar un contacto, un correo electrónico.
Cualquier cosa. Ella no se había defendido cuando la despidieron. No había alzado la voz ni exigido nada. Pero él vio cómo se marchaba, aferrándose a su bolso como si fuera su último salvavidas. No tenía red de seguridad. La gente como ella rara vez la tenía. Encontró su perfil público. Solo una foto. Ella y un niño pequeño. El mismo niño que había mencionado antes de que Glenn la interrumpiera. James se quedó mirando la pantalla un momento más de lo que pretendía. No era su trabajo entrometerse en la vida de los demás, pero esto no le parecía una intromisión, sino más bien una responsabilidad. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez respondió. Mark, dijo con calma, necesito hablar con recursos humanos a primera hora de mañana, y quiero que esté presente el director regional. No más correos electrónicos. Esto debe ser cara a cara. Hizo una pausa. Y envíame una carta de oferta, puesto directivo de nivel inicial, todos los beneficios, horario flexible. El nombre en la carta es Rachel M. Reyes. Mark, al otro lado de la línea, dudó. ¿Estás seguro? ¿Tan rápido? James miró por la ventana. En algún lugar, una madre soltera estaba sentada en el borde de su sofá, preguntándose cómo iba a pasar la semana. Estoy seguro, dijo. No podemos seguir perdiendo a los buenos porque los malos gritan más fuerte. Colgó, sin discursos dramáticos, sin reuniones interminables, solo acción, silenciosa, firme, definitiva. Lo que Glenn había hecho con tanta naturalidad delante de un restaurante lleno, despedir a una madre como si fuera desechable, estaba a punto de cerrarse. Y esta vez, él no sería el que sostuviera la carpeta. Rachel no durmió esa noche, no realmente. Yacía de lado, con una mano descansando suavemente sobre la espalda de Mason, que respiraba con ritmos suaves y superficiales. La fiebre había bajado, por fin, pero la preocupación no. En realidad, nunca lo hizo. Solo cambió de forma y se convirtió en otra cosa. El alquiler, la compra, los pañales, las entrevistas. De alguna manera, tendría que hacer que todo funcionara. Otra vez, a eso de las 3 de la madrugada se levantó en silencio, fue a la cocina y abrió la nevera como si la esperanza se escondiera detrás del cartón de leche. No era así. Solo los mismos estantes vacíos. La misma desesperación silenciosa zumbando detrás de la puerta. Se sirvió un vaso de agua, se sentó a la mesa y se quedó mirando al vacío. Hasta que se oyó un golpe. No fue fuerte. Solo 3 golpes firmes, seguros, mesurados. Se quedó paralizada. ¿El casero? Miró el reloj. Eran las 7:26 de la mañana, demasiado pronto para un desahucio, demasiado pronto para cualquiera en realidad. Echó un vistazo por la mirilla. Al otro lado de la puerta había un hombre vestido con elegancia, pero sin estridencias. Traje oscuro, expresión neutra. Llevaba un pequeño maletín de cuero en la mano. Ella dudó, con la mano sobre la cerradura. Llamaron de nuevo, esta vez más suavemente. Abrió la puerta unos centímetros. ¿Sí? El hombre sonrió levemente. No era una sonrisa presumida ni forzada. Solo tranquila. ¿Señora Reyes? Preguntó él. Ella asintió lentamente. ¿Quién es? Me llamo James Holloway. Trabajo en la oficina central de la empresa propietaria del restaurante en el que trabajaba hasta ayer. Hizo una pausa. ¿Le importaría que entrara? Creo que se merece una conversación que no se le ha permitido tener. Rachel parpadeó. Miró por encima del hombro a Mason, que seguía dormido en el sofá, y luego volvió a mirar a James. Todos los instintos de su cuerpo le gritaban que mantuviera la puerta cerrada. Pero algo en su voz la desarmó. No era urgente, no era exigente, era deliberado, cuidadoso, como si supiera exactamente cuánto daño había sufrido y no quisiera empeorar las cosas. Abrió la puerta más.
Él entró lentamente, con la mirada recorriendo el modesto apartamento sin juzgar. Rachel señaló la mesa de la cocina. «Puedes sentarte ahí. No tengo café, ni nada en realidad». «No importa», dijo él, dejando el maletín en el suelo y sentándose frente a ella. Pasó un momento. Ella cruzó los brazos con fuerza. «¿Y bien?», preguntó. «¿Qué pasa?». James asintió. «Ayer por la mañana estaba en la cafetería. Vi lo que pasó». Rachel apartó la mirada. «No intervine», continuó él, «porque necesitaba ver qué haría Glenn cuando pensara que nadie por encima de él lo estaba observando». Ella frunció el ceño. «¿Estás diciendo que dejaste que sucediera?». «No», dijo él con suavidad. «Estoy diciendo que ya había visto lo suficiente como para saber que algo andaba mal. Necesitaba confirmarlo». Abrió el maletín y deslizó un documento sobre la mesa. Era una oferta de trabajo. Rachel lo miró fijamente, inmóvil. «Es un puesto en nuestro programa de gestión para principiantes», explicó James. «Horario flexible, todos los beneficios, formación incluida. Te pagaremos la guardería durante las primeras 6 semanas. Trabajarías en otro lugar, con un equipo que realmente entiende lo que es el liderazgo». A Rachel se le hizo un nudo en la garganta. «¿Por qué haces esto?». «Porque personas como tú sostienen esta empresa», dijo, «y personas como Glenn le dan mala fama». Ella no dijo nada. James se inclinó hacia adelante. «No te merecías lo que te pasó, y no eres la primera, pero quiero que seas la última. Ayúdanos a cambiar las cosas, no solo por ti, sino por todas las personas a las que alguien que nunca las ha escuchado ha menospreciado». Rachel tragó saliva. Las palabras le parecieron como la luz del sol en una mañana fría, inesperadas, cegadoras y cálidas, todo a la vez. Volvió a mirar la oferta. «¿Y si digo que no?». James asintió. «Entonces te daré las gracias por tu tiempo, te pediré disculpas de nuevo y me iré, sin presiones, sin consecuencias. No estoy aquí para tomar tus decisiones. Estoy aquí para arreglar las nuestras». Ella soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Mason se movió en el sofá y se giró hacia un lado. Ella lo miró y luego volvió a mirar a James. «Lo pensaré», susurró. «Es todo lo que pido», dijo él poniéndose de pie. Cogió el maletín, se detuvo en la puerta y luego se volvió. «Sé que esto no borra lo que pasó ayer», dijo, «pero tal vez pueda ser el comienzo de algo mejor». Y con eso se marchó, en silencio, como si ese momento nunca hubiera ocurrido. Pero Rachel se quedó en la puerta mucho tiempo después de que se cerrara. Sostenía algo que no había tocado en semanas. Una posibilidad. Cuando James regresó al restaurante, algo había cambiado. No era la decoración, las mismas cabinas descoloridas, las mismas tazas desconchadas, sino la gente, sus ojos, la forma en que se movían, como si hubieran visto algo romperse y estuvieran esperando a ver si se rompía del todo. María lo vio primero. Llevaba una bandeja con tortitas, pero sus pasos vacilaron cuando su mirada se cruzó con la de él. Asintió levemente con la cabeza, esta vez en señal de reconocimiento, no de vacilación. Ella lo recordaba. Y él también. James se sentó en la misma mesa, en el mismo ángulo, en el mismo asiento. Esta vez no removió el café. No era necesario. Tenía todo lo que había venido a buscar. 10 minutos más tarde, Glenn apareció desde la trastienda, con los brazos cruzados y el rostro tenso por la sospecha. No le habían dicho quién era James. Todavía no. Pero podía oler la autoridad cuando entraba en su territorio. James lo observó. Glenn no sonrió. No le dio la bienvenida. No le preguntó cómo estaba la comida. Se quedó allí de pie, entrecerrando ligeramente los ojos como un hombre que intenta decidir si debe farolear o retirarse. «¿Vienes aquí por algo?», preguntó Glenn con tono seco. «Sí», respondió James poniéndose de pie. «Para hablar».
¿Sobre qué? Sobre cómo diriges este lugar. Glenn se burló. Mira, si se trata de la chica de ayer, lo es, lo interrumpió James con voz tranquila. Pero también se trata de un patrón que se ha permitido que crezca bajo tu liderazgo. Una cultura basada en el miedo en lugar del respeto. Has estado gestionando con un portapapeles en lugar de con tu conciencia. Y es hora de que tengamos una conversación seria al respecto. Glenn se movió, mirando a los demás empleados, que de repente se habían quedado muy callados detrás del mostrador. James se acercó. Soy James Holloway. Superviso las operaciones del distrito en la región. Llevas un tiempo trabajando bajo mi radar. Eso se acaba hoy. Glenn palideció. Abrió la boca para hablar, pero no le salió nada. Ya he hablado con recursos humanos, continuó James. Han revisado tu expediente como empleado, el historial de quejas, la rotación de personal, las entrevistas de salida que nunca pasaste, los patrones que creías que nadie notaría. James hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Ayer no solo despediste a alguien injustamente, has creado un lugar de trabajo en el que la gente tiene miedo de pedir ayuda, y cuando alguien lo hace, lo castigas por ello. Glenn apretó la mandíbula. Hice lo que tenía que hacer. Llegó tarde. Era una madre que cuidaba de su hijo enfermo. A pesar de todo, acudió al trabajo, y tú te aseguraste de que se fuera destrozada. Glenn dio un paso adelante, tratando de recuperar el equilibrio. Si se trata de una cuestión de imagen, se trata de valores, espetó James, dejando entrever por primera vez la dureza de su voz. Los que esta empresa dice defender, los que tú has ignorado. Señaló hacia la cocina. Tu personal está mirando ahora mismo, y lo que necesitan ver no es control de daños. Necesitan ver responsabilidad. El silencio se apoderó del restaurante. Incluso los clientes parecían sentirlo. James metió la mano en el bolsillo, sacó un sobre cerrado y se lo entregó a Glenn. Esta es tu notificación formal. Con efecto inmediato, quedas relevado de tus funciones. Glenn lo miró fijamente, inmóvil. Entonces, por primera vez en todo el día, su confianza se resquebrajó. No de forma ruidosa, solo un destello en los ojos, el peso de que por fin lo vieran. No discutió, no gritó, simplemente se dio la vuelta y salió por la puerta trasera, que se cerró detrás de él como la última página de un capítulo malo. James se quedó quieto un momento y luego se volvió hacia los empleados atónitos. No estoy aquí para dirigir esta tienda, dijo, pero sí estoy aquí para reconstruirla. Os merecéis un líder que os escuche, que os proteja, que valore el trabajo que hacéis. Nadie dijo nada, pero poco a poco, uno a uno, empezaron a respirar de nuevo. María fue la primera en moverse, dejando la bandeja que llevaba 5 minutos sosteniendo. Le temblaban las manos, solo un poco. James la miró. ¿Puedo contar con vosotros para ayudar a estabilizar este lugar? Ella asintió con firmeza. Sí, señor. Exhaló en silencio. Por primera vez desde que había cruzado aquellas puertas, el aire le parecía más ligero. El miedo que Glenn había creado se había ido con él. Y en su lugar, algo mejor ya había comenzado. Habían pasado 2 días desde que llamaron a la puerta y Rachel aún no estaba segura de si lo había soñado todo. La carta de oferta estaba sobre la mesa de la cocina, intacta, salvo por una huella dactilar cerca de la parte inferior, la suya, de cuando la cogió por primera vez con manos temblorosas. La había leído más veces de las que podía contar, cada palabra, cada línea, intentando creer que era real. Subgerente, todos los beneficios, horario flexible, ayuda para el cuidado de los niños durante la formación. Parecía ficción. Aún no la había firmado. No porque no quisiera, sino porque una parte de ella seguía temiendo que desapareciera si lo hacía. Estaba de pie junto al fregadero, enjuagando un vaso con boquilla, cuando su teléfono vibró.
Un número que no reconocía. Lo miró fijamente durante un momento, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Luego respondió, «¿Hola, Rachel?» La voz le resultaba familiar, tranquila, firme. James Holloway dijo, «Espero que no sea un mal momento». «No», respondió ella, tratando de mantener la voz firme. «En absoluto». Hubo una pausa en la línea. No fue incómoda, solo reflexiva. «Solo quería informarte», dijo él. «Glenn ha sido destituido de su cargo, con efecto inmediato». Rachel parpadeó. «Espera, ¿quieres decir que lo han despedido?» «Sí», dijo James. «La empresa ha llevado a cabo una investigación exhaustiva. No se trata solo de lo que te pasó a ti, sino de lo que se ha permitido que les pasara a otros durante demasiado tiempo. No estabas sola, Rachel. Tú solo fuiste la que finalmente hizo imposible mirar hacia otro lado». Ella se apoyó contra la encimera, aturdida. «No sé qué decir», susurró. «No tienes que decir nada», respondió James, «pero quería que lo supieras directamente de mí. Lo que te pasó importó, tuvo consecuencias». Rachel tragó saliva con dificultad. Algo que le oprimía el pecho se soltó. «Y si sigues interesada en el puesto», continuó James, «el equipo del distrito está listo para incorporarte esta semana. Están esperando tu llamada». Rachel miró hacia la mesa, donde la carta seguía allí, como un reto que aún no había aceptado. «Estoy interesada», dijo en voz baja. «Es solo que no estaba segura de merecerlo». «Déjame ser claro», dijo James. «Te lo has ganado, no porque te despidieran, sino porque te presentaste cuando habría sido más fácil renunciar, porque te mantuviste firme con elegancia, incluso cuando nadie te apoyaba. Ese tipo de fortaleza no pasa desapercibida». Ella no respondió de inmediato. No podía. Tenía un nudo en la garganta demasiado grande. James añadió, ahora con más delicadeza, «No hay fecha límite. Si necesitas más tiempo, tómate el que necesites. No vamos a ir a ninguna parte». «No», dijo ella con voz repentinamente clara. «Estoy lista». «Bien», dijo él, y ella pudo oír la sonrisa en su voz. «Estarán encantados de tenerte». Cuando colgó, Rachel se quedó sola en su pequeña cocina, mirando la carta de oferta mientras el sol de la mañana se colaba por las persianas. Luego, lentamente, tomó un bolígrafo. Esta vez no dudó. Con un trazo suave, firmó su nombre. No porque alguien le hubiera dado una segunda oportunidad, sino porque había decidido que por fin estaba lista para aprovecharla. Mason entró tambaleándose desde la sala, arrastrando una manta y con el pelo erizado como pequeños rayos. La miró parpadeando, todavía medio dormido. «Mamá». Se arrodilló, lo abrazó y le besó la mejilla cálida. «¿Sabes qué, cariño?», le susurró. «Mamá tiene un nuevo trabajo». Él volvió a parpadear, confundido pero sonriendo. Ella lo abrazó con más fuerza. Esta vez no era el miedo lo que la impulsaba, era la esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo como una madre que intentaba sobrevivir. Se sentía como una mujer que recuperaba su vida. La puerta de la cafetería se abrió exactamente a las 8:55 de la mañana, y por primera vez en meses, nadie se sobresaltó. No hubo ladridos, nadie golpeó la barra con la carpeta, no hubo miradas apresuradas y nerviosas entre los empleados. Solo María, de pie detrás de la caja registradora, con el pelo recogido en un moño apretado, observando cómo James Holloway entraba una vez más. Esta vez no estaba allí para observar. Estaba allí para cerrar un capítulo. El suelo estaba fregado y las mesas recién limpiadas. La luz del sol se filtraba por las ventanas, como si ese fuera su lugar. Ahora se sentía diferente, como si el espacio pudiera finalmente respirar de nuevo. María le dedicó una sonrisa sincera, una que le llegaba a los ojos. «Buenos días, señor Holloway».
Él le devolvió la sonrisa con un gesto cortés. Solo James, por favor. Miró a su alrededor, el murmullo de la cocina preparándose, el suave ruido de un lavavajillas que cantaba para sí mismo. No había tensión, no había nerviosismo. «Usted también lo nota, ¿verdad?», preguntó María. James arqueó una ceja. «¿Notar qué?». Ella se apoyó en el mostrador. El silencio ya no es nervioso, es simplemente tranquilo. Él asintió. Eso es exactamente lo que esperaba encontrar. Ella le entregó una carpeta con informes, listas de personal y formularios de comentarios de la semana anterior. Todo el mundo está dando un paso adelante. Personas que antes apenas hablaban se ofrecen voluntarias para hacer cosas. Se ha recuperado la confianza. James abrió la carpeta brevemente. Echó un vistazo a la primera página y la cerró. ¿Y tú? María se encogió de hombros, sonriendo. Ya no tengo miedo de venir a trabajar. Es un comienzo. Él golpeó la carpeta contra el mostrador. Vigila la cultura. Intentará volver a ser lo que era si nadie la protege. Lo haré, dijo ella, ahora seria. No dejaré que se escape. La campana de la puerta volvió a sonar. Esta vez era el nuevo gerente de la tienda, un hombre tranquilo llamado Theo, trasladado desde otro distrito. Cálido, atento y muy respetado. Le estrechó la mano a James con gratitud. Detrás de él venía otra persona. Rachel. Entró con el nuevo uniforme de subgerente de la empresa, con la etiqueta con su nombre recién colocada y una tableta bajo el brazo. Sus pasos eran firmes. Llevaba la barbilla alta. Parecía alguien que estaba en su sitio, no porque alguien le hubiera dicho que podía estar allí, sino porque había decidido estar allí. El rostro de María se iluminó. Ahí está. James se volvió cuando ella se acercó. «Buenos días», dijo Rachel extendiendo la mano. «Me alegro de estar aquí por fin». James se la estrechó. «¿Estás lista?». Rachel sonrió no con nerviosismo, sino con determinación. «Estoy lista desde hace tiempo». Theo se hizo a un lado para que ella pudiera ver todo el espacio. Asintió con la cabeza hacia el mostrador que le resultaba tan familiar. La cabina donde solía servir café. La misma donde le dijeron que había terminado. Y justo detrás, el lugar donde estaba cuando Glenn la humilló delante de todo el comedor. No se inmutó. Ese recuerdo ya no tenía poder sobre ella. Hoy no. James dio un paso atrás y la dejó recorrer la sala. El personal la saludó con sonrisas cautelosas. Algunos la recordaban, otros no estaban seguros. Ella los saludó a todos uno por uno, sin grandes discursos, sin poses corporativas, solo amabilidad, una presencia firme. Y entonces hizo algo inesperado. Se dirigió al pasillo trasero, se detuvo en la puerta de la sala de descanso del personal y se dirigió a todos los presentes. «Sé que no soy la misma Rachel que trabajaba aquí», dijo. «Y ustedes tampoco son el mismo equipo que eran entonces. Las cosas han cambiado. Y si me dan un poco de confianza, les prometo que protegeré lo que hemos empezado a construir». Nadie dijo nada durante un momento. Luego, uno a uno, todos asintieron con la cabeza. María aplaudió una vez. Un cocinero se unió a ella. Alguien silbó. No era una ovación, era un acuerdo, un comienzo. James observó cómo se desarrollaba todo y retrocedió silenciosamente hacia la puerta. Su trabajo allí había terminado. Antes de marcharse, Rachel lo alcanzó. «No tenías por qué venir hoy», le dijo en voz baja. James le dedicó una pequeña sonrisa. Quería ver el final. Rachel miró a su alrededor, con la luz del sol calentándole la cara. «Esto no es el final», dijo. «Es el comienzo de algo mucho mejor». James asintió con la cabeza. La creía. Y esta vez, todos miraban por las razones correctas. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del restaurante, reflejándose en los cubiertos recién pulidos y en el suave vapor que se elevaba de las tazas de café caliente. El lugar había recuperado su ritmo, su pulso.
sin prisas, sin miedo, simplemente vivo. Y en el centro de todo estaba Rachel. Su placa identificativa decía subgerente, pero no hacía falta. Se notaba en la forma en que el equipo la miraba, no con miedo, sino con respeto. Se notaba en el tono de su voz, firme, tranquila, imperturbable. Se movía por el local con determinación, supervisando a un nuevo camarero que estaba aprendiendo el sistema de punto de venta, ayudando al cocinero a resolver un problema con un pedido y rellenando la taza de café de una anciana en la mesa 5. Todo ello antes de las 9 de la mañana. Este era su lugar. No porque alguien le hubiera dado permiso, sino porque había recuperado lo que era suyo. Dignidad, confianza y control. María se apoyó en la barra y observó con una sonrisa. Tiene un talento natural. Theo asintió. Dirige mejor que la mayoría de las personas que he visto en 5 años. Dirige como alguien que recuerda, dijo María. ¿Cómo se siente cuando nadie te escucha? Al otro lado de la sala, Rachel estaba agachada junto a un nuevo empleado, Jay, un tímido estudiante de secundaria que sostenía nerviosamente una bandeja con huevos revueltos y tostadas quemadas. No pasa nada, le dijo ella con amabilidad. Todos hemos tirado algo en nuestra primera semana. Una vez derramé 3 tés helados sobre el portátil de un cliente. Jay abrió mucho los ojos. ¿En serio? Ella asintió con una sonrisa. No volvió, pero aprendí a llevar las bandejas con las 2 manos. Jay soltó una pequeña risa, de esas que solo se escapan cuando te das cuenta de que quizá está bien cometer errores y seguir adelante. Rachel se levantó y le dio una palmada en el hombro. Lo estás haciendo muy bien. Sigue así. Él asintió, ahora más erguido, y desapareció en la cocina. Más tarde, esa misma tarde, durante un breve descanso entre el ajetreo del desayuno y el almuerzo, Rachel salió al exterior, detrás del edificio. Se apoyó contra la pared, con una suave brisa acariciándole las puntas de las mangas. Cerró los ojos y dejó que el sol le tocara la cara. Por primera vez en lo que le pareció una eternidad, no sentía que estuviera preparándose para que algo saliera mal. Sin emergencias, sin voces enfadadas, sin miedo sobre sus hombros, solo quietud, solo paz. La puerta trasera se abrió con un chirrido detrás de ella. María se unió a ella bebiendo un refresco. Es extraño, ¿verdad? Rachel la miró. ¿Qué es? Esta calma. No me había dado cuenta de cuánta tensión llevaba dentro hasta que desapareció. Rachel asintió. Creo que nos acostumbramos a sobrevivir. Ahora estamos aprendiendo a respirar. María ladeó la cabeza. ¿Alguna vez has pensado en lo que habría pasado si ese tipo, James, no hubiera entrado aquella mañana? Sí, dijo Rachel. Todo el tiempo. ¿Y? Rachel sonrió suavemente. Creo que seguiría intentándolo, en algún lugar, de alguna manera, porque no tenía otra opción. María la observó. Sí, pero me alegro de que estés aquí. Yo también. Se quedaron allí en silencio, 2 mujeres que habían soportado tormentas en silencio y ahora estaban bajo un cielo despejado. En el interior, el restaurante volvía a cobrar vida con un suave murmullo. Llegó un nuevo pedido, sonó la caja registradora, tintinearon los cubiertos. Sonidos normales, sonidos agradables. Rachel volvió a entrar y cogió una carpeta. Había horarios que ultimar, proveedores a los que llamar, una reserva para una fiesta de cumpleaños el sábado que confirmar. Pero nada de eso le parecía abrumador, porque esta vez no estaba sola. Esta vez no era prescindible. Era la voz a la que acudía la gente, la mano firme, la segunda oportunidad por la que había rezado y que ahora ofrecía a los demás. Y en algún lugar, tal vez en otra ciudad, tal vez incluso en este mismo restaurante, alguien más estaba luchando por mantenerse a flote. Ella esperaba que supieran una cosa. Alguien los estaba observando, y si seguían en pie,
Si seguían apareciendo, el cambio aún podía llegar. Rachel Reyes era la prueba de ello. No solo una superviviente, sino una líder. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.